Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer y es un privilegio estar con ustedes para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Vamos mis amados hermanos a orar para dar comienzo y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y nos dé el entendimiento para poder aplicar estos principios bíblicos tan importantes. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por este momento que nos das para meditar tu palabra como iglesia. Señor, bendice estas clases para que podamos entender este mundo espiritual tan impresionante. Señor, y podamos crecer en este camino de perfección hasta poder ver tu rostro, Padre mío. Te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Hoy yo les traigo un tema muy importante que se llama la balanza de justicia. Amén. Para entrar en contexto, mis amados hermanos, y para que recordemos algunos puntos, quiero empezar por recordar quién es el ejemplo perfecto de un creyente. Ya sabemos que es Cristo. El hombre que quiera llegar a un nivel de perfección, al máximo nivel de perfección, sí, debe mirar a Cristo. La Biblia dice que debemos andar como Él anduvo y que nadie puede superar al maestro, pero el que se perfeccione será como su maestro, dice la Biblia. ¿A qué me refiero, mis amados hermanos? Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Comenzamos siendo niños, espiritualmente hablando. Y un niño tiene una estatura con respecto al nivel de Cristo. Y el objetivo de este niño no es quedarse en ese nivel. Este niño debe crecer, debe madurar. Y el objetivo es que cuando este niño, para crecer, debe alimentarse de esa palabra de vida. Amén. Y debe aprenderla a aplicar cada día de su vida. A medida que este niño va madurando, va subiendo en estatura, va subiendo en nivel. Amén. ¿Y cuál es el objetivo de todos los creyentes? Es que vayamos de gloria en gloria hasta su misma imagen. Es decir, como dice en Efesios 4, hasta que lleguemos a la plenitud de aquel varón perfecto, a la unidad de la fe, ¿sí? A la estatura de Cristo. Tanto así que la Biblia dice que mayores cosas que Cristo podremos hacer. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es importante saber y entender que desde que el hombre nace de nuevo, ya sabemos que el Padre envía a nuestro corazón aquel fundamento o aquella semilla por medio del Espíritu Santo, que como ya sabemos es Cristo mismo. Y desde que el hombre recibe este fundamento o esta semilla, es lo que se conoce como nuevo nacimiento. Y este hombre que es niño en Cristo, ¿sí? Debe empezar a subir estos niveles en perfección. ¿Y por qué hablo de estos niveles de perfección? Porque hay algunas dudas que quisiera resolver de algunos hermanos, mostrándoles que desde el mismo momento que el hombre recibe a Cristo, recibe salvación. Como lo hemos dicho en los videos anteriores. Desde el mismo momento que el hombre nace de nuevo, es salvo. Por lo tanto, el niño en Cristo no puede dudar de su salvación, porque a pesar de sus defectos, porque ya sabemos que un niño en Cristo está luchando con sus pensamientos, con sus tendencias, con sus actitudes, su manera de hablar, de pensar, con su propia naturaleza carnal. Amén. Y a pesar de sus defectos, Dios lo puso en un nivel de dignidad muy alto. Miremoslo, mis amados hermanos. Recordemos Lucas capítulo 7. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia. Amén. En Lucas capítulo 7. Y vamos a recordar a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista dice que es el mayor de los profetas. No dicho por mí, no dicho por mi boca. Lo dijo Cristo. Amén. Por esto, hermanos, es importante mirar este nivel de este hombre. Miren el versículo 25 al 28. Capítulo 7 de Lucas,
del 25 al 28. Dice, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Ojo, este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Porque ya sabemos que a través de Juan el Bautista se enseñó todo lo correspondiente al arrepentimiento. Por eso le decían el Bautista, porque era el que bautizaba para arrepentimiento. Aquellos que renunciaban al pecado para seguir a Dios en obediencia. Miren el versículo 28, que es al que quiero llegar. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces Juan el Bautista era el mayor de los profetas, entre los profetas. Pero el menor en el reino de Dios, mayor es que Juan el Bautista. ¿Qué significa? Que este hombre, aunque es niño espiritualmente hablando y está peleando contra muchos defectos, ya es Señor de todo. Porque Dios lo colocó en el primer escalón de perfección, no por las obras que él haya hecho, sino por el precio de la cruz. Por el precio que Cristo pagó en la cruz. Ahora tenemos el privilegio, ¿sí?, de recibir su esencia, su espíritu en nosotros, el cual nos adopta en un cuerpo, en el cuerpo de su único Hijo. Por eso ya no somos siervos, ahora somos hijos. Somos el cuerpo de Cristo. Ya no estamos hablando de que como Moisés o Elías. No, ahora somos el cuerpo de Cristo. Y eso es una dignidad que Dios nos dio, fue por medio de la cruz. Por este motivo, mis amados hermanos, primero, no debemos dudar de la salvación. Y segundo, aunque este niño es niño y sigue siendo carnal, ¿sí?, y sigue siendo un niño imperfecto, y comienza la guerra de la perfección espiritual, pero comienza en el primer escalón de perfección. Amén. Y el objetivo es que este niño ahora puede llegar a crecer a niveles muy altos, porque la Biblia dice que mayores cosas que las de Cristo, que las que hizo Cristo, podemos llegar a hacer en San Juan capítulo 14. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, el objetivo es crecer, no quedarse enano. Un creyente enano, espiritualmente hablando, una de dos, o tiene problemas de fondo o está enfermo espiritualmente. Por lo tanto, cuando el hombre recibe las arras del Espíritu Santo, el objetivo es crecer. Por eso, en los videos anteriores mirábamos cómo debemos, dice el apóstol, yo puse el fundamento, porque el Espíritu por medio de él nos llevó la palabra, que es este fundamento. Amén. Pero sobre este fundamento, dice, cada uno mire cómo sobreedifica, porque hay que edificar. Y cada ladrillo que ponemos en Dios, mis amados hermanos, ¿qué es? Son las obras de justicia. Es una obra que hacemos en Dios. Porque recordemos que es justicia, según Deuteronomio 6, 24 y 25. Cuando mirábamos la justicia dice, tendréis justicia cuando cuidéis de poner por obra todos estos mandamientos. Entonces, ¿cuándo tendremos justicia? Cuando llevamos a la acción esta palabra bendita. Amén. Y cada obra que hacemos es como un ladrillo que estamos edificando sobre ese fundamento. Y esas obras que hacemos en Dios, el cielo las juzga, ¿sí? ¿Por qué las juzga? Porque Dios mira con qué intención se hizo, con qué esfuerzo, con qué mérito, etc. Y la pasa por lo que conocemos como la balanza de justicia. Voy aquí a dibujar una balanza para que los hermanos lo entiendan bien. Amén.
Entonces, esta es la balanza de justicia. Vamos a dibujar aquí una balanza. Bueno, los hermanos me entienden. Entonces, mis amados hermanos, cada vez que un hombre hace algo en Dios, es juzgado por el cielo. Y el cielo pone todas estas obras, todos estos ladrillos que ponemos, los pone aquí en esta balanza. Amén. Porque cada vez que hacemos algo en Dios, Dios le asigna un nivel de calidad o le asigna un valor. Como vimos, lo asigna como oro, como piedras preciosas, como heno, madera o hojarasca. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cada obra que hacemos en Dios es pasado por esta balanza de justicia, que es donde Dios aprueba o desaprueba, mejor dicho. Para entenderlo mejor, vamos a borrar aquí esta parte para entenderlo mejor. Ustedes saben que toda balanza tiene un nivel, ¿no? Marca un nivel o marca, por decirlo así, un número. Entonces vamos a mostrar que aquí hay un nivel. De este nivel para arriba, vamos a, por temas pedagógicos, vamos a verlo como aprobado. Amén. Y de este nivel para abajo es lo contrario. Lo contrario a aprobado, que es reprobado. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el objetivo? Que nuestras obras, para que sean pesadas en justicia, tienen que mantenerse arriba de este nivel, para que sean aprobadas. Pero si estas obras en la balanza cae, vamos a entrar en terreno ¿qué? En terreno reprobado. Amén. Perdónenme, hermanos, escribir verticalmente no me queda fácil. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para que estas obras siempre estén en un nivel de calidad alto, ¿sí? Tiene que haber siempre un contrapeso. ¿Por qué? Porque el contrapeso, ustedes saben que la balanza se mueve conforme a pesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contrapeso que permite que estas obras sean aprobadas? Es decir, que cumplan ese parámetro en justicia. Que haya un contrapeso muy fuerte. Y ese contrapeso, mis amados hermanos, no son obras. Y lo voy a colocar aquí. Este contrapeso no son obras. Este contrapeso son aquellas cosas que el Espíritu mismo nos capacita. Y son las herramientas que el Espíritu nos da para poder hacer esas obras. Voy a nombrar la primera y más importante de todas, que es el amor. El amor, mis amados hermanos, no son obras, pero es el contrapeso, ¿sí? Que ayuda a que estas obras permanezcan arriba. Si el amor es grande, ¿sí? Y pesa harto, estas obras van a permanecer arriba. Pero si el amor no pesa lo suficiente, esta balanza va a cambiar. ¿Sí? Y este amor se va a subir a niveles, ¿sí? de muy insípidos. Y estas obras van a caer a niveles donde estamos reprobados. Amén. Entonces, mis amados hermanos, rápidamente recordemos algunos ejemplos. Por ejemplo, recordemos el ejemplo de Lucas capítulo 7. ¿Sí? Si quieren voy a invitarlos a los hermanos a que lo recordemos. No vamos a leerlo todo. Es la mujer del perfume de nardo puro. Ya sabemos que esa mujer era pecadora, llena de errores. Pero esta mujer aprendió a amar. Y tuvo tanto amor que logró que Dios perdonara sus pecados, la salvara y que esa obra que ella hizo en amor se recordara hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amó mucho. Y quiero mostrárselos en la palabra. Ya los hermanos conocen la historia. Y Simón el fariseo menospreció a Cristo y menospreció a esta mujer.
Porque miren el versículo 39. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta. O sea, ni siquiera se refirió al Señor como al Señor Jesús, sino dijo este si fuera profeta. Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces miraba a esa mujer no con la calidad que tenía. Entonces mientras el fariseo la miraba con menosprecio, Dios la miraba con mucha calidad. Porque no es tanto los defectos que se tengan, mis amados hermanos, porque todos tenemos pecados. Pero el objetivo, mis amados hermanos, es que debemos llevar a Dios obras dignas de arrepentimiento. Y esas obras dignas de arrepentimiento vienen si tenemos un contrapeso importante. Y en este caso es el amor. Amén. Por esto, mis amados hermanos, este hombre, ¿sí? Esta mujer que este fariseo menospreció, ¿sí? Miren lo que le dice Cristo, versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué le fueron perdonados? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, si el hombre no tiene este ingrediente, si el hombre hace cosas en Dios y no lleva este amor, estas obras no van a pesar, no van a estar en este sector de aprobado. Estas obras van a bajar, porque este amor no pesa. Amén. Y cuando estas obras bajen, van a quedar en terreno reprobado. Amén. Recordemos rápidamente, mis amados hermanos, Apocalipsis capítulo 2. Ya son textos que hemos leído, pero es bueno recordarlos para que nos quede fácil y a los hermanos les quede fácil comprenderlo. Amén. Muchos textos, muchos ejemplos. Amén. Pero en Apocalipsis capítulo 2 vemos la iglesia de Éfeso. Una iglesia que trabajaba arduamente. Miren el versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado ¿cómo? Arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea que, ojo a esto. Ellos trabajaban arduamente por amor, y tenían obras, porque trabajaban, o sea, ellos tenían hechos. ¿Sí? Sin embargo, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Por qué cae? Porque cuando el amor no pesa lo suficiente, la balanza cambia. Amén. Y entramos en terreno ¿cómo? Reprobado. Por eso, mis amados hermanos, hay que para que estas obras estén arriba, el contrapeso tiene que ser grande. Amén. Por eso aquí les vuelvo a leer el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos algo muy importante. Nosotros, para poder crecer en Dios, dejar ese estado de niños y seguir y madurar en Cristo hasta llegar a ese varón perfecto, debemos edificar, debemos crecer. ¿Por medio de qué? De las obras. Y a veces miramos esas obras como algo que no es tan importante. Pero hermanos, es supremamente importante. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, desde el mismo momento que recibimos a Dios. Pero el galardón, que es el premio que Dios me va a dar y el puesto que me va a colocar en el cielo, es conforme a las obras. ¿Sí? Miremoslo, hermanos, en Apocalipsis capítulo 22. Miremos Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Amén. En Apocalipsis 22, 12 vemos que aunque todos sean salvos, todos los que hemos creído por la fe en Dios, no todos vamos a tener el mismo puesto en el cielo. ¿Cómo es esa gloria? No lo sé. Como mirábamos en el video anterior. El apóstol Pablo subió hasta el tercer cielo. Hacía grandes milagros y prodigios. Sin embargo, en Filipenses capítulo 3 él dice, no pretendo haberlo alcanzado. O sea, la estatura de Dios es muy alta. Entonces, mis amados hermanos, pero ¿qué hacían los grandes hombres? Tenían la mirada puesta ¿en dónde?
En el galardón. Porque va a haber diferentes glorias que el hombre va a recibir en Dios, diferentes premios. ¿Y conforme a qué se va a dar ese premio? Conforme a las obras, a estas obras. Amén. Miremos Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, dice la Biblia, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿conforme a qué va el galardón? Conforme a la justicia. Habrán unos que tendrán, no sé, habrán edificado un edificio gigante y tendrán un nivel de justicia muy alto. Pero habrán otros que habrán edificado poquito. Por eso cuando estemos delante de Dios, mis amados hermanos, va a haber grandes y pequeños. La pregunta es, ¿en dónde queremos estar? ¿Sí? Miremoslo. Miren ahí atrasito. Apocalipsis 19, 4 y 5. Apocalipsis 19, 4 y 5. Dice la Biblia, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, porque Dios es muy grande, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, ojo a lo que sigue, así pequeños como grandes. Entonces le iban a adorar todos los que estaban delante de Dios, pequeños y grandes. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener la mirada puesta ¿en dónde? En el galardón. Amén. Como lo hacía Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta ¿en dónde? En el galardón. Esto es una gloria que vamos a recibir muy grande. Y no va a ser por 100 años, ¿sí? Sino va a ser por la eternidad completa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, las obras es un punto muy importante. Y algo importante para tener estas obras en justicia. No puedo estas obras. Quien me justifica y quien me las aprueba es Dios. Hay un error muy común que es que, por ejemplo, yo hago obras y yo me justifico a mí mismo. Amén. Yo hago obras y digo que soy creyente y que tengo amor, pero mis obras dicen lo contrario. Y eso es un error muy común. Y cuando las obras dicen lo contrario, significa que estas obras pasan ¿a dónde? A terreno reprobado. Voy a invitarlos a Tito, capítulo 1, versículo 16. Amén. Tito, capítulo 1, versículo 16. Por eso debemos tener en pendiente las obras. Amén. Después de Timoteo, mis amados hermanos. En Tito 1:16 dice así la palabra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, profesan conocer a Dios, profesan tener amor, entre otras cosas, ¿sí? Fe, piedad, etc. Pero sus obras dicen lo contrario. Y es algo que no concuerda, ¿sí? Es algo ilógico, porque lo que el Espíritu nos da y con lo que el Espíritu nos capacita debe reflejarse directamente en las obras. Por eso la Biblia dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Amén. Por eso no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. Entonces estos hombres proclamaban decir que eran de Dios, pero sus obras no lo decían. Y es un error. Otro error muy común y algo que debemos evitar es autojustificarnos a nosotros mismos. Es decir, yo hago una obra para Dios y ya creo que esa obra es lo suficientemente justa, ¿sí? Y no, yo no puedo justificar mis obras, porque el que me las justifica es Dios. Amén. Dios es el que va a aprobar o a desaprobar lo que hago, aunque lo haga para la iglesia. Porque recordemos al Señor A y al Señor B.
Los dos pueden abrir la iglesia, pero uno a regañadientes y de mala gana y otro sabiendo que tiene el privilegio de poner un ladrillito más para subir su estatura espiritual. Amén. Entonces Dios va a juzgar. Aunque sea una misma obra, se puede hacer de diferentes maneras, pero el que juzga eso es Dios. Y yo puedo haber hecho algo que considero y digo, no, es que yo he sido justo en Dios porque yo he trabajado mucho para Dios, y no es así. Miren un ejemplo. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18, esto es una enseñanza especialmente para aquellos que consideran que sus obras son dignas delante de Dios, ¿sí? Hay un gran peligro en eso. ¿Cuál es el peligro? Entrar en terreno reprobado, donde reina la soberbia, el orgullo y sobre todo la presunción. Amén. Por eso miren el versículo 9. Capítulo Lucas 18, versículo 9. Dice la palabra de Dios: a unos que confían en sí mismos como justos. Sí, ese es el error. Y menosprecian a los otros. Dijo también esta parábola. Esta fue una enseñanza de Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ojo, ya ni siquiera oraba a Dios, sino hacia sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, este hombre se presentaba ante Dios con mucha presunción. Ojo al 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ojo a la conclusión en la enseñanza de Cristo. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, mis amados hermanos, mucho cuidado con creer o autojustificarnos y creernos de pronto muy iluminados, muy sabios, muy fuertes, etc. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo lo que nosotros hacemos en Dios y para Dios será juzgado por Él. Y Él es el que va a decir si llena este nivel de justicia o no. Si este nivel de justicia no se da, entonces estamos en terreno ¿en dónde? En terreno reprobado. Amén. Por eso la Biblia dice que si nuestra justicia no fuera mayor a la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. Es algo a tener muy en cuenta. Por lo tanto, mis amados hermanos, la balanza de Dios es algo muy importante. Los grandes hombres que entendieron a Dios y conocían a Dios entendían este principio bíblico. ¿Sí? Y lo conocían y lo entendían bien. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Miren Daniel capítulo 5. ¿Sí? Daniel capítulo 5. En Daniel capítulo 5, yo le resumo la historia a los hermanos por el tiempo. Es el rey Belsasar. Cometió un gran error. Cogió los utensilios del templo y los utensilios de la casa de Dios para hacer sus propias fiestas como rey y adorar a sus propios dioses, porque Belsasar era el rey. ¿Sí? Entonces es un gran error. ¿Por qué? Y aprovechando esto, todo lo que se hace para Dios y lo que la iglesia tiene para el servicio a Dios debe ser consagrado a Él. ¿Qué es consagrado? De uso exclusivo de. Yo no puedo usar las sillas de la iglesia para una fiesta personal. ¿Por qué no? Porque esas sillas han sido consagradas para Dios. Y es lo que Dios quiere y lo que estableció a través de la Biblia. Por eso todo debía ser consagrado para Dios. Y tenía todo un procedimiento para esa consagración. Aún el sacerdote mismo debe ser consagrado para Dios. Es más, si el sacerdote salía del templo tenía que cambiarse de ropa, porque aún la ropa que tenía también era consagrada para Dios.
Por eso aquí el rey Belsasar cometió un gran error. Usó los utensilios del templo para hacer sus propias fiestas. ¿Y qué pasó? Miren, voy a leerles rápidamente Daniel capítulo 5, versículo 1. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y no solamente hicieron esto, miren más que hicieron, versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Cuando el rey vio una mano que escribía en la pared, quedó pálido. ¿Qué escribió esa mano? Versículo 24. Llamaron a Daniel para interpretar lo que decía esa mano. Versículo 24. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mené, Mené, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido ¿en qué? En balanza, y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Sin embargo, miren el 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Entonces Dios es el que reina por encima de todo y de todos. Amén. Por esto, esta mano trazó, y quiero resaltar el 27, Tekel. ¿Pesado ha sido en qué? Pesado ha sido en balanza, y fue hallado falto. Los hombres que conocieron profundamente a Dios entendían este principio. Uno de ellos, Job. Miren Job 31:6, antes de los salmos, mis amados hermanos. Job era un hombre íntegro y estaba pasando por una prueba muy dura. Ustedes conocen la historia de Job. Pero las pruebas de Dios no son para destruir al creyente, sino son un escalón para subir más alto. No se les olvide. Pero en el Job, en el capítulo 31, el versículo 6, mire lo que le pedía a Dios. ¿Sí? Sí, les leo de 5 y 6. Job capítulo 31, versículos 5 y 6. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios ¿en qué? En balanzas de justicia, y conocerá mi integridad. Entonces, ¿qué decía Job a Dios? Porque Job era un hombre íntegro. Péseme. ¿Sí? Otro hombre que conocía este principio era David. David llegó a ser profeta, según la palabra de Dios. Era un hombre que llegó a ser a niveles muy altos en Dios. Miren el Salmo 62:9. El Salmo 62:9. Este es un salmo de David. Amén. Y aquí en el Salmo 62:9, miren lo que dice. ¿Sí? Por eso David dice, escudriñame. Y mira en mí si hay corazón de perversidad, ¿no? Porque Dios escudriña la mente y el corazón. Pero mire lo que decía David en el Salmo 62:9. Dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pésalos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Entonces, David, como Job, como Daniel, todos los hombres de Dios saben
que hay un principio, ¿sí?, importante en Dios, y es la justicia. Y todo va a ser pasado por esta balanza de justicia. Por lo tanto, el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque sabe que estas obras, como la iglesia de Éfeso, pueden dejar de ser aprobadas y pasar a terreno reprobado. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para que estas obras puedan permanecer arriba, tiene que tener un contrapeso importante. Amén. Y este contrapeso, y el primero de los contrapesos y más importante, es el amor. Y una de las ramas del amor, por decirlo así, o otra de las herramientas con que el Espíritu, ¿sí?, nos permite hacer más contrapeso para que estas obras sean más altas, ¿sí?, es la fe. ¿Por qué puse primero el amor que la fe, mis amados hermanos? Porque verdaderamente el motor de todo es el amor. La Biblia dice que esa gran fe, movida por el amor. A ver, amén. Entonces, vamos a ver la fe como toda esa parte técnica del creyente. Y la fe es supremamente importante. Y la fe no son obras. Pero al igual que el amor, también esta fe se debe manifestar ¿en dónde? En las obras. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto lo vamos a ver la próxima clase. Para terminar, voy a invitarlos entonces a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos pasaremos por el tribunal de Cristo y todos seremos pasados por esta balanza, y cada uno recibirá lo que merece, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, recordemos, cada obra Dios le asigna un nivel de calidad, un nivel debido a su esfuerzo, a su esmero, ¿sí?, a su dedicación. Sepamos pues, mis amados hermanos, que cualquier obra o cualquier oportunidad que tengamos de servir a Dios, aprovechémosla, porque es un ladrillo que podemos poner en nuestro edificio espiritual, que nos ayudará a subir niveles en gloria. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios por el día de hoy. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en este momento, Señor, y haber estudiado este principio que es tan importante, que es la balanza de justicia. Ayúdanos, Señor, para entender que debemos crecer. No podemos quedarnos enanos, Señor, sino el objetivo es, Señor, crecer delante de ti, Señor. Que podamos perfeccionarnos en el Espíritu y que podamos ver tu rostro, Padre Santo. Gracias, Señor, por este momento. Permite que estos principios bíblicos sean de gran bendición para la iglesia y para los hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, como estos son temas que tal vez no son tan comunes, pueden haber muchas preguntas, dudas e inquietudes. Recuerden que me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Sus dudas, sugerencias o inquietudes, lo que los hermanos quieran poner, lo pueden colocar en la caja de comentarios y con mucho gusto yo estaré respondiendo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grande y ricamente.